Hay historias que uno no busca, pero lo encuentran. Historias que se cruzan en el camino y sin pedir permiso se te instalan en el pecho. Esta es una de esas. Y no porque hable de animales, que ya de por sí tienen la capacidad de tocarnos el alma, sino por lo que revela sobre nosotros mismos, sobre lo que elegimos ignorar y sobre lo que todavía, por suerte, somos capaces de sentir. La historia de hoy no comienza en un hospital, ni en una ciudad ruidosa, ni en un campo feliz. Comienza en silencio, en medio del verde profundo de la selva colombiana, donde el aire pesa, donde cada sonido puede significar vida o muerte. Allí, solo, amarrado a un árbol y con la mirada rota, estaba él, un pastor alemán de cuerpo grande y corazón herido. No tenía placa, no tenía collar, solo tenía hambre, miedo y algo más fuerte que todo eso, esperanza. Algo lo hacía seguir respirando. Algo o alguien estaba por aparecer. Antes de continuar, quiero pedirte que no veas este video con prisa. Esta historia necesita tiempo, necesita atención y al final quizá también necesite tus palabras. Pero dime, ¿desde qué lugar del mundo nos estás escuchando? Escríbelo en los comentarios, porque hoy quiero que esta historia viaje tan lejos como tú estés. Ahora sí, te presento a Rocco. El nombre se lo había puesto una niña de 5 años, Catalina Cuellar, la sobrina menor del hombre, que lo compró cuando apenas tenía 3 meses. La niña decía que parecía un guardián con cara de peluche. Lo decía riendo, mientras él, torpe pero decidido, perseguía mariposas por el jardín de la finca. En ese entonces, Rocco no sabía nada del mundo. Solo conocía el calor del sol, la voz dulce de Catalina y el sonido seco de la orden que marcaba el inicio del entrenamiento. La finca El Paraíso del Sol, ubicada en las afueras de Villavicencio, era enorme. Más de 50 hectáreas de tierra, ganado, cultivos y empleados que iban y venían sin decir mucho. En el centro, la gran casona blanca con balcones de madera y un portón oxidado donde Rocco dormía por las noches. A veces soñaba que corría por campos sin fin. A veces se despertaba con los gritos. El dueño de todo era don Reinaldo Cuellar, un hombre curtido por el trabajo, la pérdida y el silencio. Había enviudado joven, y desde entonces lo único que cuidaba con verdadero esmero era su hacienda. Su hijo, Iván Cuellar, había crecido entre el lujo forzado y la sombra de un padre ausente. Nunca le faltó nada, excepto ternura. Iván era de esos muchachos que aprenden a golpear antes que a pedir. Callado, arrogante, observador. Se movía como quien carga rabia en el bolsillo. Desde el primer día no le gustó Rocco. Lo veía como una distracción innecesaria. Un perro que ocupaba más atención de la que merecía. Ese animal no sirve para nada, decía a menudo. Pero Rocco no lo miraba con miedo, lo miraba con paciencia, como si entendiera que Iván tenía dentro algo roto, algo que ladrarle no iba a arreglar. Rocco fue entrenado para proteger, era obediente, veloz, fuerte. Se paraba firme frente a la cerca cuando olía a extraños y acompañaba a los trabajadores en los recorridos de madrugada. Luis Alberto Zambrano, uno de los peones más antiguos, decía que Rocco era más confiable que cualquier hombre armado. Este perro ve cosas que nosotros no alcanzamos a notar, decía, acariciándole la cabeza entre jornada y jornada. Todo cambió una noche de junio, una noche que nadie quiso recordar después, pero que todos supieron que fue el inicio del fin. Iván había organizado una fiesta, no por cumpleaños, ni por ninguna celebración, simplemente porque podía. Llegaron amigos desde Bogotá, música a todo volumen, licor caro y risas que se perdían entre los corredores. María del Pilar Salcedo, una joven empleada de cocina, servía bebidas mientras evitaba las miradas. En un momento, Iván, borracho y desinhibido, intentó besarla a la fuerza. Ella se apartó con firmeza y eso bastó para que él levantara la mano.
Rocco, que estaba a pocos metros, reaccionó. No necesitó órdenes. Corrió, se interpuso y lanzó un gruñido bajo, suficiente para que Iván retrocediera. No mordió, no atacó, solo se plantó como un escudo entre el miedo y el poder. Todos se quedaron en silencio. Iván lo miró como si estuviera frente a un traidor. Esa noche no hubo gritos, no hubo represalias, solo una promesa dicha al aire. Este perro me las va a pagar. Pasaron 3 días. 3 días en los que Rocco no fue llamado para patrullas, ni recibió su comida habitual. Fue relegado al fondo del terreno, atado a una cadena que no conocía. Catalina preguntaba por él, pero nadie le daba respuestas. Solo la voz seca de su tío. Se va a ir pronto, no sirve para esta finca. Y entonces llegó la orden. Iván se acercó a Camilo Ferro, el más joven de los peones, y le dijo: «Mañana a las 5, lo subes a la camioneta, yo manejo, que no lo vea nadie». Camilo dudó, pero no dijo nada. A la mañana siguiente, todavía con el cielo oscuro, Iván y Camilo metieron a Rocco en la parte trasera del vehículo. Luis Alberto los vio de lejos, cruzando la reja con rumbo al este. El perro no se resistió. Movía la cola, como si pensara que iban de patrullaje, que era un juego más. Condujeron por casi 1 hora. Subieron por caminos de tierra, cruzaron riachuelos y entraron en una zona sin señal, sin gente, sin regreso. La selva de la Macarena se abría como una boca húmeda y viva. Camilo detuvo la camioneta. Iván bajó primero. Rocco, obediente, lo siguió. Buscaron un árbol grueso de raíces expuestas. Le ataron una cuerda corta al cuello. Lo dejaron sin comida, sin agua, sin abrigo. Iván se agachó y le susurró: «Aquí se termina tu historia, basura». Luego escupió a su lado y se fueron. Rocco se quedó mirando los árboles. No entendía, no lloraba, solo esperaba. Porque eso es lo que hacen los perros leales. Esperan, aunque el mundo los haya dado por perdidos. La primera noche fue fría, llovía y el barro le cubría las patas. Al segundo día, el hambre comenzó a doler. Ya no ladraba. Apenas movía la cabeza cuando algo crujía cerca. Y entonces, en la tercera noche, ocurrió. Una serpiente, grande, silenciosa. Una mapaná, según dijeron después. Lo mordió en la pata trasera. El dolor fue inmediato. Un ardor como fuego que se extendía sin permiso. Rocco se retorció, intentó soltarse, arañó el suelo, chilló por primera vez, pero nadie lo oyó. O eso parecía, hasta que un bebé apareció en la historia. Los primeros pasos se escucharon como un susurro en la tierra mojada, pisadas suaves, casi tímidas. Rocco, entre el dolor y la fiebre, levantó apenas la cabeza. Sus ojos, ya velados por el veneno, vieron una figura pequeña acercándose. No era un adulto, no era un cazador, era un niño, no mayor de 2 años, descalzo, con la camiseta mojada y la nariz sucia. Un bebé, Tomás Morales, así se llamaba. Hijo único de Elena Morales, una joven madre que vivía en una casa de madera junto al borde de la selva. Esa mañana, Elena se distrajo apenas unos minutos. Fue a buscar agua al pozo, como lo hacía cada día. Tomás, curioso y veloz, encontró un hueco en la cerca trasera y salió. No caminó mucho. Sus pies pequeños lo guiaron como si algo lo llamara, como si una cuerda invisible lo arrastrara entre ramas, piedras y raíces, hasta llegar allí, hasta el árbol. Rocco ya no podía moverse. Su cuerpo temblaba. La mordida en la pata había comenzado a hincharse y su respiración era entrecortada. Pero cuando vio al niño, algo se encendió en él. Un reflejo tal vez, un instinto que venía de lo más profundo. No ladró, no gruñó, solo esperó. Tomás se detuvo frente a él, lo miró en silencio. Luego dio un paso y otro, hasta que estuvo tan cerca que podía tocarlo. Extendió su mano. La colocó sobre el hocico húmedo del perro, y entonces dijo con voz baja: «Perro». Eso fue todo. Una palabra, un susurro, una conexión,
Elena tardó 10 minutos en notar la ausencia. 10 minutos de rutina antes de que su corazón le gritara que algo no estaba bien. Corrió al patio. Gritó el nombre de su hijo. Nada. Recorrió el terreno. Nada. Hasta que lo vio. Una pequeña figura agachada entre los árboles. ¡Tomás!, gritó con el alma fuera del pecho. Cuando llegó, se congeló. Su hijo estaba junto a un perro enorme, sucio, con espuma en la boca, a punto de morir. Elena no gritó, no retrocedió. Solo agarró a su hijo con un brazo y miró al animal. Algo en su mirada, o quizás en la de Rocco, la hizo decidir. No iba a dejarlo allí. Corrió hasta la casa, Tomás en un brazo. Con la otra mano, tomó una cuerda vieja y una manta. Regresó. Ató la manta como pudo alrededor del torso del perro. Lo arrastró, metro a metro. Lodo, ramas, piedras. Su cuerpo temblaba, pero no paraba. Tomás lloraba. Elena lloraba también, pero no por miedo. Lloraba de impotencia, por no entender cómo un animal tan noble podía haber terminado así. A mitad de camino, se cruzaron con don Germán Londoño, su vecino, hombre de 60 años, camionero retirado, que solía pasar por su casa con un costal de naranjas a la espalda. Cuando la vio, se detuvo. Observó la escena y sin hacer preguntas, se acercó. «Vamos a llevarlo a la veterinaria». Entre los dos lo subieron a una carreta vieja. Tomás iba sentado sobre las piernas de su madre, sosteniendo la cabeza del perro con sus manitas. Rocco ya no tenía fuerzas, pero aún respiraba. Aún estaba allí. Llegaron a la clínica veterinaria Vida Animal, en el centro de Villavicencio. La doctora Marcela Ortegón, mujer de carácter firme y manos seguras, salió al verlos. ¡Santo cielo! ¿Dónde lo encontraron? En el monte. Lo mordió una serpiente, dijo Elena, con voz temblorosa. Marcela no preguntó más. Ordenó preparar la camilla. Llamó a su asistente, Hernando Díaz, un joven aprendiz que apenas llevaba 2 meses allí. Rocco fue ingresado de urgencia. Su temperatura era altísima. La mordida ya había comenzado a necrosarse. Le inyectaron antídoto, suero, calmantes. Marcela revisó sus ojos, su pulso, sus reflejos. «Está luchando», murmuró. «No sé cómo, pero está luchando». Mientras tanto, Elena se quedó en la sala de espera con Tomás dormido sobre su pecho. Sus ropas estaban mojadas, sus manos cubiertas de tierra, pero no pensaba moverse. Pasaron horas. Afuera comenzaba a llover. En la clínica solo se oían los pitidos de las máquinas, el sonido de guantes y jeringas, y en medio de todo, Rocco, luchando, aferrado a algo invisible. A las 4 de la tarde, Marcela salió. «Está muy débil. El veneno fue devastador. No sé si pase la noche». Elena no respondió. Solo bajó la mirada. Pero Tomás, que se había despertado, se bajó de su regazo, caminó hasta la puerta del quirófano y apoyó la frente en el vidrio. «Rocco», dijo. Marcela lo vio, y por un momento sintió que había algo más fuerte que la medicina en ese cuarto. A las 6 de la tarde, el corazón de Rocco se detuvo por primera vez. Marcela intentó reanimarlo. Hernando temblaba mientras pasaba los instrumentos. Afuera, Elena abrazaba a Tomás, que lloraba en silencio. A las 6:20, Marcela se quitó los guantes. Sus ojos estaban húmedos. «Lo siento, no lo logró». Hubo un silencio profundo, de esos que aplastan el alma. Elena se acercó al cuerpo del perro, lo tocó con delicadeza y en voz baja dijo: «Gracias por no hacerle daño, gracias por esperarnos». Tomás colocó una flor silvestre sobre su lomo. Nadie sabe de dónde la sacó. Esa noche, la historia comenzó a circular. Don Germán le contó a su hija. La hija hizo una publicación en Facebook. Alguien compartió una foto de Tomás junto al perro. En cuestión de horas, el pueblo entero hablaba de lo que había pasado, pero aún nadie sabía quién era Rocco, ni cómo había llegado allí. Eso estaba por descubrirse. El cuerpo de Rocco permaneció en la camilla metálica durante toda la noche, cubierto con una sábana blanca. Aunque ya no respiraba, algo en la sala parecía seguir latiendo.
La doctora Marcela Ortegón no pudo irse. Se quedó en su oficina sentada frente a la computadora sin abrir ningún archivo. Solo pensaba. No era la primera vez que un animal moría en sus manos. Había trabajado en emergencias durante años. Había visto perros atropellados, envenenados, golpeados, pero algo con Rocco era diferente, no solo por cómo llegó, sino por quién lo acompañaba. La imagen de Tomás con su manita sobre el vidrio diciendo Rocco, con la ternura del que no sabe mentir, se le repetía una y otra vez, como si algo muy profundo en ella reconociera que, esa noche, habían perdido algo más que un perro. Esa madrugada, la historia ya se había escapado del pueblo. Una publicación en redes sociales, escrita por Valeria Londoño, nieta de don Germán, se hizo viral. El texto era corto, pero directo. Un bebé de 2 años encontró a un perro moribundo en la selva. Lo intentaron salvar. No lo lograron. Pero el niño, sin entender la muerte, lo llamó por su nombre como si aún estuviera ahí. ¿Qué clase de mundo dejamos cuando un animal muere así y un bebé es el único que lo acompaña? Miles de personas comenzaron a comentar, a compartir, a preguntar. Y fue entonces cuando llegó Felipe Tobón, periodista independiente especializado en historias olvidadas. Lo conocían por una serie que había publicado el año anterior sobre caballos abandonados por la policía. Tenía un ojo agudo y una sensibilidad que lo alejaba del sensacionalismo. Leyó el post de Valeria a las 3 de la mañana. A las 6 ya estaba en la carretera hacia Villavicencio. Mientras tanto, Elena Morales no había dormido. Tomás sí. Dormía con la misma paz con la que había mirado a Rocco por última vez. Elena, sentada en una silla junto a su cama, lo observaba. No podía dejar de pensar en todo lo que no entendía. ¿Quién era ese perro? ¿Cómo llegó a ese lugar tan profundo del bosque? ¿Por qué su hijo no tuvo miedo? A la mañana siguiente, Marcela llamó a Elena. «Necesito que vengas a la clínica», le dijo. «Alguien quiere hablar contigo». Elena pensó que era la policía o algún funcionario. Pero al llegar, se encontró con Felipe, un hombre delgado, con barba de varios días y una cámara colgando del cuello. No llevaba traje ni corbata, llevaba una libreta y ojos sinceros. «No quiero hacer escándalo», dijo de entrada. «Solo quiero entender lo que pasó». Se sentaron en la pequeña sala de descanso de la clínica. Felipe escuchó todo, desde cómo Tomás se escapó por la cerca, hasta cómo arrastraron a Rocco por el barro. No interrumpió, no tomó notas, solo la miró. «¿Puedo ver el lugar donde lo encontraron?», preguntó al final. Elena dudó, pero asintió. Salieron esa misma tarde. Elena, Tomás y Felipe caminaron por el mismo sendero. El lodo ya se había secado un poco, pero aún quedaban huellas de la carreta. Al llegar al árbol todo estaba igual. La cuerda aún atada, marcas de lucha en la tierra y unas gotas secas de sangre en una hoja. Felipe sacó su cámara, tomó fotos en silencio. Luego se agachó y encontró algo más. Un pedazo de cuero con metal, como el resto de un collar. En él, apenas visible, una palabra grabada: Cuellar. «¿Qué significa eso?», preguntó Elena. Felipe no respondió, pero su mente comenzó a unir piezas. La familia Cuellar era conocida en Villavicencio, propietarios de varias tierras, gente de poder. Nadie hablaba mucho de ellos, pero todos sabían quiénes eran. Felipe, que no creía en las coincidencias, tenía una nueva pista. Regresó a la clínica con el fragmento del collar en una bolsa. Lo entregó a Marcela. «¿Puedo hacerle otra pregunta?», le dijo antes de irse. «¿El perro tenía chip?». Marcela revisó el informe clínico. Frunció el ceño. «Sí, pero no lo habíamos escaneado. Lo hicieron esa misma tarde. El número del microchip llevó al Registro Veterinario Nacional y el nombre del dueño apareció en la pantalla: Reinaldo Cuellar». Felipe cerró la computadora. Miró a Marcela. «Esto recién comienza». La historia ya no era solo de un perro encontrado en la selva. Ahora era una posible denuncia, un caso de maltrato y abandono, y con un apellido pesado de por medio:
Felipe preparó su primer artículo. ¿Quién dejó morir a Rocco? El perro que fue salvado por un bebé y traicionado por un hombre de poder. El artículo se publicó al día siguiente. Incluía fotos del lugar, testimonios de Elena y la historia completa. No mencionaba directamente a Reinaldo Cuéllar, pero lo insinuaba con claridad. La reacción fue inmediata. Comentarios, compartidos, correos. Una fundación de protección animal, Huellas de Amor, se ofreció a apoyar la investigación. La Fiscalía de Villavicencio recibió denuncias ciudadanas pidiendo que se indagara el caso. Y en la finca El Paraíso del Sol, las cosas comenzaban a temblar. Iván Cuéllar, al leer el artículo, supo que habían encontrado a Rocco. Lo supo por el lugar, por la cuerda, por la palabra en el collar. Lo que no sabía era cómo ese perro terminó en un reportaje y por qué un bebé había entrado en escena. Se encerró en su cuarto, llamó a Luis Alberto Zambrano y a Camilo Ferro, los dos peones que sabían lo que había hecho. «No digan nada», ordenó. «Yo me encargo». Pero la historia ya se le había escapado de las manos, y la serpiente, esa que una vez mordió a Rocco en el silencio del bosque, había despertado algo más grande, algo que no podía controlarse con dinero ni amenazas. Había mordido, sin saberlo, la conciencia de un pueblo entero. Villavicencio amanecía gris. Las calles estaban húmedas, aún quedaban restos de la tormenta que había caído durante la madrugada. Pero algo distinto flotaba en el ambiente, una inquietud colectiva, como si todos esperaran que algo importante estuviera por pasar. En la casa de Elena Morales, el desayuno era silencio. Tomás, aún con pijama, sostenía una taza de avena con ambas manos. No hablaba, no lloraba, solo miraba la puerta, como si esperara que Rocco entrara, se sacudiera el lodo y le lamiera los pies. Elena, con los ojos hinchados, intentaba mantener la calma. Desde que Felipe Tobón publicara el reportaje, su celular no paraba de sonar. Periodistas, defensores de animales, curiosos, incluso amenazas anónimas que no entendía. La historia que había comenzado con una caminata de su hijo por el bosque, ahora estaba en todas partes. Y aunque quería proteger a Tomás, no podía evitar la verdad. Su hijo había sido testigo y parte de algo mucho más grande. Mientras tanto, en la finca El Paraíso del Sol, el ambiente era tenso. Don Reinaldo Cuéllar aún no sabía con precisión lo que ocurría, pero había visto el rostro de su hijo cambiar. Iván estaba más agresivo de lo normal, revisaba su celular con desesperación y pasaba horas encerrado en el estudio. «¿Qué hiciste?», preguntó Reinaldo al fin, esa mañana. Iván alzó la vista. Su padre rara vez lo cuestionaba, pero esa vez su tono no era de autoridad, era de sospecha. «Nada», respondió seco. «Solo que hay gente metiendo las narices donde no deben». Pero Reinaldo no era ingenuo. No había llegado a viejo dejando que los silencios se tragaran las verdades, y en ese silencio algo apestaba. En el otro extremo de la ciudad, Felipe había vuelto a la clínica veterinaria. Quería hablar con Marcela una vez más. Tenía más preguntas que respuestas, pero algo lo empujaba. «¿Y el niño?», preguntó mientras tomaban café en la pequeña cocina de la clínica. «Tomás está distinto», dijo Marcela. «No habla como antes. Mira todo como si estuviera buscando algo. A veces se queda parado frente a la sala donde estuvo Rocco, como si aún lo viera ahí». Felipe anotó en su libreta. No quería sensacionalismo, quería verdad. Quería entender por qué un niño tan pequeño se había conectado con un animal en su peor momento. Decidió visitar a Elena. Llevó una pequeña cámara y una bolsa de dulces para Tomás. Lo recibió en el patio. Tomás estaba sentado en una manta, jugando con piedritas. Cuando vio a Felipe, no corrió, solo lo miró. Sus ojos eran grandes, transparentes, parecían entender todo. «Hola, Tomás», dijo Felipe agachándose. «¿Te acuerdas de Rocco?». El niño no respondió, pero recogió una piedrita, se la mostró y murmuró: «Para él». Felipe tragó saliva. No había nada en su carrera que lo hubiera preparado para ese momento.
Ni premios, ni entrevistas, ni exclusivas. Ese niño tenía algo que él había perdido hacía mucho tiempo: pureza sin miedo. Esa misma noche, Felipe subió un nuevo video a su canal. No era un reportaje, era un fragmento de su visita, sin edición. Tomás ofreciendo la piedra. Y una sola frase como descripción: cuando un niño pequeño da lo que tiene para despedir a un perro, el mundo debería detenerse a escucharlo. El video superó las 100.000 vistas en un día. Llegaron mensajes de todas partes. Psicólogos, maestros, veterinarios, todos hablando de Tomás, de cómo su gesto simple había conmovido más que cualquier discurso. La historia llegó a Bogotá. Un grupo de periodistas de un noticiero nacional pidió entrevistar a Elena y a su hijo. Ella dudó, pero aceptó. Lo haría por Rocco. La entrevista fue breve, pero hubo un momento que nadie olvidó. El reportero preguntó: «Tomás, ¿quién era Rocco para ti?». El niño, con voz suave, respondió: «Mi amigo que no hablaba, pero me escuchaba». Ese fragmento fue compartido millones de veces. En paralelo, la Fundación Huellas de Amor empezó a presionar a la Fiscalía. Presentaron una denuncia formal, exigiendo que se investigara el abandono del perro. Adjuntaron el artículo de Felipe, las pruebas del microchip y el video de la cuerda en el árbol. Y entonces el caso cambió de tono. De historia viral pasó a investigación penal. El fiscal Jorge Patiño, de rostro serio y ética impecable, tomó el expediente. Había visto cientos de casos peores, pero algo en este lo tocó. Quizás porque él también tenía un hijo pequeño. Quizás porque una vez tuvo un perro que le salvó la vida. No lo sabía, solo sabía que no iba a dejarlo pasar. Pidió al juez una orden de inspección en la finca Cuéllar. El documento fue aprobado en silencio, sin alertar a los medios. Y así, una mañana cualquiera, 3 agentes y un fiscal tocaron la puerta de El Paraíso del Sol. Iván Cuéllar no opuso resistencia, pero su mirada era la de un animal acorralado. Fingió sorpresa, negó todo, dijo que no sabía nada de ningún perro, pero su nerviosismo lo delataba. Fue Camilo Ferro, el joven peón, quien no aguantó más. Lo llamaron a declarar. Al principio mintió, luego bajó la cabeza y habló. Contó lo que todos temían. Sí, lo llevamos. Iván nos obligó. Lo amarramos. Él se quedó quieto, como si no entendiera. Yo no quería, pero tenía miedo de perder el trabajo. El fiscal escuchó sin interrumpir. Luego pidió silencio y ordenó abrir una investigación formal contra Iván Cuéllar por maltrato animal con agravantes. La noticia explotó en los medios. Esa noche, mientras Tomás dormía abrazado a su peluche, Elena lo miraba desde la puerta. Afuera, las luces de la calle parpadeaban. Sabía que algo había cambiado, que ya nada sería como antes, pero también sabía que su hijo le había enseñado algo, que cuando un ser inocente sufre, no hay que mirar a otro lado. Felipe, desde su casa, escribía la última línea de su nuevo artículo. La más difícil, la más verdadera. Tal vez Rocco no murió en vano. Tal vez, en el silencio de un bosque, un bebé le devolvió al mundo la dignidad que otros le habían arrebatado. Y entonces supo, la historia apenas comenzaba. Aunque ya no respiraba, Rocco seguía presente. En la casa de Elena, en las manos pequeñas de Tomás, en las calles de Villavicencio, donde la gente hablaba de el perro del bebé, como si lo hubieran conocido de toda la vida. No era solo una historia, era una herida abierta en la conciencia de todos, una herida que pedía justicia, pero también algo más profundo: redención. Esa misma semana, la clínica veterinaria Vida Animal decidió hacer algo impensado: organizar un homenaje público. La idea no surgió de la dirección ni de los médicos. Fue Hernando Díaz, el asistente más joven, quien propuso la locura. «¿Y si despedimos a Rocco como se merece?», dijo nervioso, «como un héroe». Marcela, la doctora, lo miró en silencio durante unos segundos y luego asintió. El homenaje se celebraría el domingo al atardecer, en el pequeño parque central del pueblo.
se convocó a la comunidad por redes sociales. En menos de 48 horas, la publicación fue compartida por más de 30.000 personas. Gente de ciudades vecinas confirmó su asistencia. Voluntarios ofrecieron flores, velas, hasta un cajón de madera que tallaron con cuidado. El domingo llegó con el cielo despejado. Villavicencio, que solía vibrar con motos y vendedores ambulantes, se detuvo por unas horas. Calles cerradas, sillas frente al parque, una lona blanca proyectando imágenes de Rocco, su cuerpo sobre la camilla, sus ojos abiertos, la manita de Tomás tocando su hocico, y allí, en primera fila, estaba él. Tomás, con una camisa blanca y zapatos que le quedaban un poco grandes. En su regazo, una caja pequeña con piedras, hojas, una cuerda vieja, cosas que él mismo había recogido del lugar donde encontraron a Rocco. Su forma de decir adiós. Elena, a su lado, sostenía su mano, pero no lo dirigía. Lo dejaba sentir. Había comprendido que su hijo tenía una forma de entender el mundo que no cabía en palabras. La ceremonia comenzó con un silencio absoluto. Luego, una canción instrumental suave. Después, Marcela habló. No leyó un discurso. Solo se paró frente al micrófono y dijo: «No lo salvamos, pero él nos salvó a nosotros». Y se sentó. Felipe Tobón, el periodista, también subió. Habló de la verdad, de cómo un cachorro con un corazón noble fue traicionado y de cómo una comunidad entera tuvo que mirar ese dolor de frente. No pidió justicia, solo pidió memoria. Que Rocco no sea una anécdota viral, dijo, que sea un punto de partida. Entonces llegó el momento más esperado. Tomás se puso de pie. Elena intentó detenerlo, pero el niño avanzó con pasos pequeños hasta la urna de madera. Dejó su caja en la base. Luego tocó la tapa con una mano y susurró: «Gracias, Rocco». Ese momento fue capturado por una foto. La imagen se volvería icónica. Un niño frente a un cajón, con la cabeza agachada y una sombra de perro tallada al sol detrás de él. Sería portada de revistas, sería mural en colegios, sería la memoria física de lo que significa cuidar, incluso sin entender completamente qué es la muerte. Después del homenaje, algo cambió. La comunidad, antes indiferente, comenzó a organizarse. Una mujer mayor, doña Mariela Franco, que vendía empanadas en la esquina de la plaza, decidió poner un plato de agua frente a su negocio para los perros callejeros. Un grupo de adolescentes, inspirados por la historia, se ofreció para ayudar en la clínica como voluntarios. Pintaron las paredes, limpiaron jaulas, aprendieron a administrar medicamentos básicos. El caso legal también avanzaba. Felipe había logrado que otros medios nacionales pusieran el foco en la finca Cuéllar. Más testigos aparecieron, ex empleados, campesinos. Uno de ellos, Óscar Palacios, confesó que no era la primera vez que Iván se deshacía de animales que consideraba molestos. No todos fueron a la selva, algunos simplemente desaparecieron. La fiscalía, con todas esas pruebas, formalizó la denuncia, y en un hecho histórico se autorizó el allanamiento completo de la finca El Paraíso del Sol. Cuando los agentes llegaron, Iván no estaba. Había salido en la madrugada, supuestamente de viaje, pero su padre Reinaldo no lo encubrió. Por primera vez habló con la prensa. «Si mi hijo es responsable de lo que dicen, que lo enfrente. Yo no crié un cobarde». La frase causó impacto, no solo por el contenido, sino por la expresión en su rostro. Era un hombre cansado, tal vez arrepentido, tal vez viendo demasiado tarde lo que había permitido crecer en su casa. Mientras eso ocurría, Tomás seguía siendo un niño, a su modo. Llevaba piedritas en los bolsillos, hablaba con mariposas y cada noche se despedía del cielo de Rocco antes de dormir. Pero también empezó a notar algo más. Otros perros comenzaron a seguirlo. Primero fue uno, flaco, de orejas grandes, que se sentó frente a su casa durante 3 días. Luego otro, con una cicatriz en la pata, y así uno tras otro.
No ladraban, no rompían nada, solo llegaban y esperaban. Elena no entendía qué pasaba, pero Felipe, que visitaba cada semana, lo explicó de forma simple. Los animales sienten y saben dónde hay alguien que los escucha. Así nació lo que después llamarían el refugio de Tomás. No tenía rejas ni techo al principio. Solo era un patio con sombra y agua, pero poco a poco, con ayuda de vecinos, comenzó a tomar forma. Hernando, el asistente de la clínica, donó medicamentos. Doña Mariela regalaba sobras de comida. Y Felipe organizó una campaña en redes para recaudar fondos. En una semana se construyó un pequeño corral, en 2, una casita de madera, y en 3, una promesa que no podía romperse. Nunca más un animal moriría solo en ese pueblo. Rocco ya no estaba, pero había dejado una estela, un camino que comenzó con sufrimiento y terminó en unión. Y en el centro de todo, un niño que aún no sabía escribir, pero que había enseñado a un pueblo entero a sentir. Y así, sin planearlo, sin quererlo, Tomás se convirtió en guardián del silencio, de los que no hablan, de los que esperan. Y su historia, lejos de terminar, apenas comenzaba a crecer. El refugio de Tomás crecía con una naturalidad que nadie planeó. No tenía nombre oficial ni logo, pero todos en el pueblo sabían dónde quedaba. Bastaba con preguntar, ¿dónde están los perros de Tomás? Y cualquier vecino señalaba la casa de madera con el portón azul, la misma donde ahora dormían, comían y sanaban animales que antes no tenían a dónde ir. Pero entre el barro, los ladridos suaves y las manos pequeñas que repartían cariño sin pedir nada, había algo que aún dolía, la herida abierta del intento por salvar a Rocco. Marcela Ortegón, la veterinaria que luchó durante horas por mantenerlo con vida, no podía pasar un solo día sin recordar la sala de cirugía esa tarde, las manos temblorosas de Hernando, el monitor cardíaco marcando picos irregulares, el antídoto que no llegó a tiempo. La serpiente había hecho su trabajo con precisión, pero lo que más la atormentaba no era la muerte, era lo que vino antes, el abandono. Una mañana, Marcela decidió revisar las cámaras internas de la clínica. No buscaba nada específico, solo quería entender qué más se podía haber hecho. Avanzó los videos hasta llegar a la escena exacta. Rocco en la camilla, con los ojos abiertos, jadeando. Hernando le sostenía la pata mientras ella inyectaba, y entonces notó algo. En el borde de la imagen pegado al vidrio estaba Tomás. No solo miraba, estaba hablándole, no con palabras completas, pero sí con una intención que helaba la piel. Rocco, ya casi, no te duermas. Marcela pausó el video, agrandó el cuadro y por primera vez en mucho tiempo sintió un nudo que no venía del cansancio ni de la culpa. Venía de algo más primitivo, más profundo. El niño no suplicaba como quien espera un milagro, le hablaba como quien acompaña a alguien en su última batalla. Y Rocco, aunque no podía responder, seguía moviendo apenas la cola. Marcela imprimió esa imagen, no sabía por qué, la pegó en la pared junto al área de descanso. Con un título escrito a mano, aquí luchamos hasta el último latido. Días después llegó a la clínica una mujer joven con lentes gruesos y una carpeta en la mano. Se llamaba Valentina Cifuentes, representante legal de la Fundación Huellas de Amor. Venía desde Bogotá, enviada por el director general para hacer una evaluación médica y legal del caso Rocco. Marcela la recibió con respeto, aunque estaba agotada. Pasaron juntas toda la mañana revisando el expediente, informes de laboratorio, fotos de la herida, evolución del cuadro clínico, el certificado de muerte. Valentina lo leía todo en silencio, haciendo pequeñas anotaciones con un lápiz mecánico. «Esto es más grave de lo que parece», dijo finalmente. «No fue solo una mordida. El animal ya estaba en estado de debilitamiento severo antes del ataque. Lo dejaron ahí para que muriera, y el veneno solo cumplió la sentencia». Marcela asintió. Ya lo sabía.
pero oírlo con ese tono jurídico, sin emoción, le revolvía el estómago. ¿Y qué podemos hacer ahora?, preguntó. Valentina cerró la carpeta. Su voz se volvió más suave. Hacer que este caso siente un precedente. Y que nadie más piense que puede abandonar a un animal sin consecuencias. Mientras tanto, en el refugio de Tomás, las cosas no paraban. Esa semana llegaron 4 perros más, uno con una oreja cortada, otro con las costillas marcadas y 2 cachorros abandonados en una caja de cartón junto al río. Tomás los recibió uno por uno, como si los esperara desde antes. Les puso nombres simples: Nube, Tigre, Luna, Chispa. Elena lo ayudaba en lo que podía, lavaba mantas, preparaba comida casera, organizaba los cuencos de agua, pero no dejaba de preocuparse, no solo por la carga física, sino por el peso emocional que su hijo llevaba. Una tarde le dijo: «Tomás, ¿no te cansas?». Y él respondió: «No, porque ellos me esperan, como Rocco me esperó a mí». No hubo más que decir. Esa misma noche, Felipe Tobón volvió al pueblo. Traía consigo una propuesta de la cadena de televisión nacional Canal 13. Querían hacer un microdocumental sobre el caso, no solo de Rocco, sino del impacto que había tenido en la comunidad. Se reunió con Elena, Marcela, Hernando, Valentina y otros miembros clave. Les explicó que el enfoque sería narrativo, emocional, real, sin dramatismos, sin montaje artificial, solo verdad. «La historia se cuenta sola», dijo. «Solo necesitamos que ustedes la vivan como siempre lo han hecho». La filmación duró 3 días. Incluyó tomas del refugio, entrevistas con Elena y Marcela, escenas cotidianas de Tomás acariciando a Tigre mientras le quitaba las pulgas con un cepillo viejo. El equipo técnico, acostumbrado a coberturas rápidas, se quedó sin palabras más de una vez. «Nunca vi algo así», dijo el camarógrafo principal. «Ese niño no actúa, él es así». El día que se emitió el documental, el pueblo entero se reunió en la plaza. Instalaron una pantalla grande, prestada por la alcaldía, y sillas de plástico en filas desordenadas. Algunos llevaban mantas, otros termos de café. Nadie quería perdérselo. El documental se titulaba «Tomás y el gigante caído». Duraba 14 minutos. Comenzaba con la voz de Marcela, contaba la historia de Rocco, mostraba el recorrido de Felipe, la declaración de Camilo, la confesión del abandono, el homenaje. Y terminaba con una escena grabada con dron. Tomás, en medio del patio del refugio, rodeado de perros dormidos bajo el atardecer. El último plano era una frase escrita en pantalla: «Algunos héroes no ladran, solo esperan». Hubo aplausos, lágrimas, abrazos y, algo más importante, compromiso. Varias personas del pueblo se ofrecieron como voluntarios. Un joven llamado Sebastián Pinto, estudiante de ingeniería, ofreció construir un sistema de agua para el refugio. La profesora Diana Londoño, directora del colegio local, propuso incluir una materia de protección animal en el currículo escolar. El refugio de Tomás ya no era solo un lugar, era un símbolo. Pero entre todas las personas que vieron el documental, hubo una que no dijo nada. Solo apagó el televisor y se quedó en silencio. Iván Cuellar, desde su escondite en una finca lejana de Cundinamarca, vio su rostro pasar fugazmente en una imagen pixelada, escuchó su nombre en boca de Camilo y supo que no había vuelta atrás. Sus días de impunidad habían terminado, y aunque aún no lo sabía, el juicio se aproximaba. Rocco había muerto. Esa verdad no cambiaba. La clínica lo confirmó, el pueblo lo lloró, los medios lo contaron, pero en Villavicencio nadie hablaba de la muerte del perro. Lo llamaban de otra manera, el héroe que no alcanzamos a salvar. Y sin embargo, la historia no terminaba con su último aliento. Porque a veces, aunque el cuerpo deje de latir, el corazón de un ser vive en las cosas que toca, en los pasos que deja, en las personas que transforma. Tomás seguía preguntando por él, no con tristeza, sino con esa ternura de quien no entiende del todo la ausencia.
Cada mañana los saludaba al cielo. Cada noche dejaba una piedrita bajo la ventana. Elena le había explicado, con palabras suaves, que Rocco ahora estaba en un lugar donde no duele nada, donde todos los perros corren libres. Tomás escuchaba, asentía y luego añadía: «Pero aquí también puede correr si quiere. Yo le guardo espacio». El refugio crecía, a un ritmo que sorprendía a todos, incluso a Felipe. La ayuda seguía llegando, no solo en dinero o materiales. También llegaban cartas, decenas, de Colombia, de Argentina, de México. Algunas escritas por niños que decían haber llorado por Rocco, otras por adultos que recordaban a sus propios perros, muchas con dibujos, un niño con capa, un perro gigante con alas, una cuerda rota en forma de corazón. Una mañana, Elena recibió una caja sin remitente. Dentro había una placa de metal, grabada con precisión. «Rocco, no fuiste un animal más. Fuiste el comienzo de algo que nadie pudo detener». La colgaron en la entrada del refugio. Y cada vez que alguien nuevo llegaba, la leía en voz baja, como un ritual. Pero mientras la memoria de Rocco crecía, el caso judicial tomaba forma. La Fundación Huellas de Amor, junto con el fiscal Jorge Patiño, preparaba el expediente con cuidado. Camilo Ferro ya había testificado, Luis Alberto también. Ambos reconocieron su rol, pero dejaron claro que fue Iván quien tomó la decisión, quien dio la orden, quien bajó al perro de la camioneta, lo amarró y se marchó sin mirar atrás. El problema era localizarlo. Después del reportaje, Iván había desaparecido. Algunos decían que estaba en Panamá, otros que había huido a una finca en Meta bajo nombre falso. Pero el fiscal sabía que tarde o temprano alguien hablaría. Y así fue. Una llamada anónima, hecha desde un teléfono público en Bogotá, alertó a la fiscalía sobre la ubicación de Iván. Estaba escondido en una finca de Cundinamarca, bajo el nombre de Martín Espinosa. La orden de captura se emitió esa misma semana. Y en un operativo discreto, sin cámaras ni ruido, fue detenido. La noticia no tardó en estallar. Cayó Iván Cuellar, acusado por el caso Rocco. Decía el titular en el noticiero de la noche. Las imágenes mostraban a un hombre despeinado, esposado, bajando de una patrulla en silencio. No gritó, no lloró, solo miraba al suelo, como si supiera que su derrota no era judicial, sino moral. El pueblo reaccionó con una mezcla de alivio y rabia contenida. Algunos pensaron que por fin habría justicia. Otros dudaban, seguro pagará una multa y ya. Pero lo cierto era que el caso había tomado una dimensión que ni siquiera el sistema podía ignorar. Se fijó la fecha del juicio. Martes, 8 de agosto. Lugar, Juzgado Segundo de Villavicencio. Marcela fue llamada como testigo. Felipe también. Elena recibió una citación. Pero el nombre que sorprendió a todos fue otro. Tomás Morales. El fiscal quería que estuviera presente, no para hablar, sino como símbolo, como la imagen viva de lo que Rocco representaba. Elena dudó, temía exponerlo, pero Tomás, al oírlo, respondió con una frase que dejó sin aire a su madre. «Si Rocco me esperó, yo también lo espero». Llegó el día del juicio. La sala estaba llena. Medios locales, defensores de animales, vecinos, curiosos. Algunos llegaron desde pueblos cercanos solo para estar ahí. Iván entró escoltado, con el rostro pálido, las manos atadas. No miró a nadie, no habló. La jueza Sandra Beatriz Montoya, de fama estricta y rostro impenetrable, presidía la audiencia. Pidió silencio absoluto y lo obtuvo. Declararon uno a uno. Marcela, con voz firme, relató las condiciones en que llegó Rocco. Hernando, nervioso, explicó la gravedad del veneno. Felipe presentó los documentos, fotos, videos, pruebas. Camilo repitió lo que ya había dicho. La orden fue de Iván y nadie más. Cuando le tocó el turno a Elena, su voz tembló al principio, pero se sostuvo. Contó cómo su hijo había encontrado a Rocco, cómo lo arrastraron por el barro, cómo lucharon por salvarlo. Mi hijo no sabía lo que era la crueldad.
hasta que vio morir a un amigo. Un murmullo recorrió la sala, y entonces Tomás se puso de pie. No lo habían llamado. Nadie lo esperaba. Caminó sin miedo hasta el centro. Se paró frente al estrado y levantó una piedra pequeña, la misma que siempre llevaba en el bolsillo. Esta era de Rocco. Yo la encontré donde él me miró. La jueza no dijo nada. Solo bajó la cabeza. El juicio duró 3 horas, pero la sentencia fue clara. Iván Cuéllar fue declarado culpable de maltrato animal con agravantes, abandono intencional y obstrucción de la investigación. Recibió una condena de 5 años de prisión, sin derecho a fianza inmediata, y la obligación de asistir, una vez liberado, a un programa comunitario de protección animal. El pueblo estalló en aplausos, no porque celebraran una cárcel, sino porque por primera vez la vida de un animal había importado lo suficiente para mover la balanza de la justicia. Y en medio del bullicio, Tomás solo dijo una cosa, mirando el cielo: «Gracias, Rocco. Ya puedes correr tranquilo». Esa noche, el refugio se llenó de velas. Gente que no se conocía llegó con flores, con dibujos, con lágrimas. Y frente a la placa de entrada, un nuevo cartel fue clavado. Aquí comenzó algo que no termina con una sentencia. Aquí, los que no tienen voz son escuchados, porque aunque Rocco ya no estaba, nadie lo había olvidado. El juicio había terminado, pero la historia de Rocco seguía viva. En cada conversación de café, en cada esquina de Villavicencio, su nombre se repetía como un eco que no quería apagarse. Y aunque la sentencia contra Iván Cuéllar trajo un aire de justicia, una inquietud silenciosa empezó a crecer en el pueblo. ¿Cómo llegó todo tan lejos sin que nadie dijera nada? La pregunta no era simple, ni cómoda, pero era necesaria. Fue Felipe Tobón quien la formuló públicamente por primera vez. Lo hizo en un artículo titulado «El silencio que mató a Rocco». Lo publicó 3 días después del juicio, desde su habitación de hotel, con los ojos hinchados y el corazón revuelto. En él no atacaba a nadie en particular, pero sí señalaba algo que todos habían preferido ignorar. ¿Cuántas veces se oyó un grito ahogado en la finca Cuéllar? ¿Cuántos empleados bajaron la mirada ante una orden injusta? ¿Cuántas familias sabían lo que ocurría en esos campos y eligieron callar? No fue solo Iván quien abandonó a Rocco, fue un sistema completo que permitió que un perro valiente fuera tratado como un objeto desechable. El texto fue compartido por miles de personas. Muchos lo elogiaron, otros se sintieron aludidos, pero lo importante fue que por primera vez la conversación cambió de dirección. Ya no se trataba solo de justicia, ahora se trataba de conciencia. En la escuela primaria del pueblo, la profesora Diana Londoño decidió llevar el tema al aula. En lugar de la clase habitual de ciencias, escribió en la pizarra una sola pregunta: ¿qué harías tú si ves a alguien maltratando a un animal? Los niños de entre 7 y 10 años se miraron en silencio. Algunos bajaron la cabeza. Otros escribieron frases tímidas, pero hubo una respuesta que destacó: le hablaría al perro, porque a veces ellos necesitan saber que no están solos, aunque no podamos salvarlos. La había escrito Milena Vargas, una niña callada que no solía participar. Diana, al leerla, sintió un escalofrío. Sabía que algo había cambiado, y no era solo en el aula. La clínica veterinaria Vida Animal también experimentaba esa transformación. Desde el juicio, más personas llegaban con mascotas. Pero no solo eso. Empezaron a traer animales callejeros, heridos, abandonados. Algunos venían con cartas, otros con dibujos hechos por niños. Marcela, que antes se sentía sola en cada guardia nocturna, ahora tenía un equipo de voluntarios que se turnaban para limpiar jaulas, preparar comida o simplemente estar ahí cuando un animal necesitaba compañía. Fue en ese contexto que llegó Pedro Ávila, un hombre de 62 años, con sombrero de paño y botas gastadas.
Caminaba encorvado, con un bastón de madera y una mirada que parecía esconder décadas de historia. Traía un perro viejo en una carretilla. «Lo encontré en la vía a Puerto López», dijo. «Le falta un ojo, pero tiene hambre y esperanza». Marcela le preguntó su nombre. «No mío, de él», respondió Pedro. «Yo me llamo Pedro, pero él se llama Segundo, porque es el segundo perro que me salva la vida». Nadie dijo nada por un momento. Marcela anotó los datos y lo ingresó. Esa misma noche Segundo fue operado. Tenía una infección severa, pero resistió. Pedro se quedó en la sala de espera, durmiendo en una silla de plástico, como si no pudiera irse sin estar seguro de que su nuevo amigo sobreviviría. Y cuando al día siguiente Tomás llegó con su madre para dejar unas cobijas donadas, vio a Segundo en recuperación. Se acercó con cuidado, le tocó la cabeza y dijo: «Rocco dice que te cuide». Pedro, al oírlo, bajó la cabeza y por primera vez en años lloró sin vergüenza. La historia de Pedro y Segundo se volvió viral unos días después gracias a una foto que tomó Hernando, el perro en su camilla, Tomás sentado a su lado y Pedro dormido en el suelo con el bastón apoyado en la pared. Felipe la compartió con una nueva pregunta: ¿cuántos más, como Segundo, están esperando ser vistos? Esa frase provocó una oleada de mensajes. Personas que ofrecían adoptar, veterinarios que ofrecían su tiempo, jóvenes que querían aprender sobre primeros auxilios para animales. La historia había roto un muro y no había vuelta atrás. La Fundación Huellas de Amor, viendo el impacto, decidió crear un programa nuevo, Guardianes de Rocco. Era simple en su planteamiento, pero poderosa en su alcance. Capacitar a niños y jóvenes en empatía, cuidado animal y acción comunitaria. El primer taller se realizó en la plaza de Villavicencio. Asistieron más de 200 personas. Tomás, aunque pequeño, fue el invitado especial. No habló mucho, solo entregó a cada niño una piedrita pintada a mano con una huella. Dijo que era para que nunca se olvidaran de mirar el suelo, donde muchos caminan sin ser vistos. Y entonces volvió la pregunta que lo cambió todo, ahora formulada desde otro lugar, con más fuerza, con más claridad. ¿Quién es el próximo Rocco? No como advertencia, sino como compromiso. Porque después de todo, si un niño de 2 años pudo encontrar a un perro moribundo, abrazarlo, arrastrarlo por la selva y sentarse junto a él hasta el final, ¿qué excusa tiene el resto del mundo? Rocco murió, sí, pero no fue en vano. Su historia sembró una semilla que no deja de crecer. En Villavicencio, en los pueblos vecinos, en escuelas, en casas, en refugios y sobre todo en el corazón de aquellos que entendieron que mirar para otro lado ya no es una opción. La pregunta había quedado en el aire, flotando en cada calle, en cada comentario, en cada cartel improvisado con la cara de Rocco pintada por niños. ¿Quién será el próximo Rocco? Pero antes de mirar hacia adelante, el pueblo necesitaba entender algo fundamental. ¿Cómo se llegó a ese punto sin que nadie lo impidiera? Fue durante una mañana cualquiera, mientras revisaba su correo, que Felipe Tobón recibió un mensaje sin asunto. Venía de una dirección genérica y tenía solo una línea. No fue la primera vez. Busque a Rubén Castaño. Nada más. Felipe, acostumbrado a filtrar entre decenas de correos, se quedó unos segundos inmóvil. Ese nombre, Rubén Castaño, no le sonaba de nada. Pero algo en esa frase lo empujó a moverse. Pidió ayuda a Valentina Cifuentes, de la Fundación Huellas de Amor. Juntos buscaron en registros laborales, denuncias antiguas, bases de datos judiciales. Tardaron 2 días en encontrarlo. Rubén Castaño, 48 años, ex capataz de la finca El Paraíso del Sol. Había trabajado allí durante casi 10 años. Renunció 6 meses antes de la muerte de Rocco. Lo encontraron en una vereda remota, a 2 horas del casco urbano. Vivía en una casa de tablas, con un gallinero al fondo y 2 perros viejos echados a la sombra. ¿Y ustedes qué quieren?,
preguntó Rubén, desconfiado, sin abrir completamente la puerta. Felipe se presentó. No mencionó a Iván ni a Rocco de inmediato. Solo dijo que estaba investigando casos de maltrato animal en zonas rurales. Rubén suspiró, miró al suelo y murmuró: ya era hora. Hablaron durante 3 horas. Rubén no se excusó, no pidió perdón, tampoco exageró. Solo relató lo que había vivido, con voz cansada, pero firme. Ese muchacho, Iván, siempre fue un enfermo con los animales. Los pateaba, los insultaba, los dejaba sin agua por días. Una vez vi cómo enterró vivo a un cachorro porque decía que no servía para guardar. Otra vez amarró a una yegua por el cuello solo para ver si aprendía quién mandaba. Felipe no podía creer lo que escuchaba. ¿Y usted nunca denunció? Rubén se encogió de hombros. ¿A quién? ¿A la policía de acá? Si don Reinaldo compraba su silencio con un saco de arroz. Yo aguanté todo lo que pude. Hasta que un día vi a Iván dándole órdenes a un niño de 10 años para que matara a una camada de gatitos recién nacidos. Ese día hice mi bolso y me fui, sin mirar atrás. Felipe le preguntó si podía grabarlo. Rubén se negó, pero aceptó escribir una declaración firmada. Ya no quiero callarme. Rocco fue el último, pero no el único. Ese lugar era un cementerio silencioso para los que no tenían voz. Esa declaración fue presentada ante la Fiscalía como testimonio ampliado. Sumado a las pruebas ya existentes, abrió un nuevo frente legal: investigación por patrones sistemáticos de maltrato animal en la finca Cuéllar. Reinaldo, el padre de Iván, fue citado a declarar. Y esta vez no bastó con su apellido ni con sus abogados. Durante la audiencia preliminar se mostró un video recuperado por Felipe. Imágenes borrosas de un caballo cayendo bajo el sol, sin fuerzas, mientras un joven, presuntamente Iván, lo azotaba con un palo. Era antiguo, de mala calidad, pero suficiente para confirmar que Rocco no fue una excepción, fue parte de una cadena de abusos. El país entero empezó a hablar del caso Cuéllar como algo más que un juicio. Los noticieros lo trataron como una especie de grieta en el sistema, como si Rocco hubiera abierto la tapa de una olla que llevaba años tapada. En paralelo, en Villavicencio, el refugio de Tomás se transformaba. Gracias a una campaña liderada por la Fundación Huellas de Amor y la periodista Catalina Perdomo, se recaudaron fondos para construir una estructura sólida, con techos resistentes, una pequeña enfermería y un espacio educativo. El lugar dejó de ser solo un refugio, se convirtió en un centro comunitario de empatía. Niños como Milena, Sebastián y otros tantos que antes solo corrían detrás de un balón, ahora pasaban las tardes aprendiendo sobre cuidados básicos, haciendo carteles de adopción o simplemente acariciando a los nuevos inquilinos. Una tarde, mientras pintaban una de las paredes del refugio, Felipe les preguntó: ¿por qué hacen esto? Y fue Milena quien respondió: porque si Rocco hubiese sido nuestro, lo habríamos salvado a tiempo. Nadie dijo nada más. Mientras tanto, Elena Morales recibía una llamada inesperada. Era del Ministerio de Educación. Querían incluir la historia de Rocco y Tomás como material pedagógico en las escuelas rurales. No como una anécdota, sino como parte de un módulo sobre responsabilidad social, derechos animales y desarrollo emocional. La idea era innovadora y también arriesgada, pero después de una serie de reuniones, la propuesta fue aprobada. Un mes después, el primer cuadernillo llegó a las aulas. Rocco, el perro que despertó un pueblo. Portada ilustrada, preguntas abiertas, actividades para niños y familias. El impacto fue inmediato. Maestros emocionados, padres agradecidos y sobre todo niños que aprendían que la compasión también se enseña. Y sin embargo, entre todo el crecimiento, la expansión, los reconocimientos, quedaba una espina clavada. Una noche, mientras Tomás dormía, Elena lo escuchó murmurar entre sueños: «No llegamos a tiempo, mamá, no llegamos».
Ella se acercó, lo abrazó y entendió que, aunque su hijo era fuerte, aún cargaba el peso del día en que Rocco cerró los ojos. Felipe, conmovido por esa escena, escribió su columna final sobre el caso. La tituló Los que llegaron tarde. En ella hablaba no solo de sí mismo, ni de los adultos, ni de las autoridades. Hablaba de todos, de un sistema que había normalizado la indiferencia, de un país que tardó demasiado en mirar a los ojos a sus animales. Pero también hablaba de esperanza. Llegamos tarde para Rocco, pero no para todos los que vienen detrás. El próximo ladrido no será ignorado, y el próximo niño sabrá que hay adultos dispuestos a escuchar. En la última página escribió algo que quedaría grabado en muchos corazones. Quizás no podamos cambiar el pasado, pero sí podemos hacer que jamás se repita. Y así, en medio del recuerdo de un perro que solo supo dar amor, nació un nuevo capítulo. Uno que, aunque no curaba la herida, enseñaba a no dejarla abierta en vano, a pesar del homenaje, del refugio en marcha, de los cuadernillos escolares, de las campañas y los titulares. La justicia aún tenía asuntos pendientes con Rocco. La primera sentencia contra Iván Cuéllar, 5 años de prisión por maltrato animal agravado, había sido celebrada por muchos, pero no todos se sentían satisfechos. Ni Felipe, ni Valentina, ni la Fundación Huellas de Amor, ni los cientos de ciudadanos que firmaron una nueva solicitud colectiva. Que se investigue a fondo la finca Cuéllar como escenario sistemático de maltrato animal y explotación ilegal. Era un paso más allá. No se trataba de un solo agresor, sino de un entorno entero que había permitido el abuso por años. Las pruebas eran claras. Testimonios como el de Rubén Castaño, imágenes recuperadas por Felipe y registros veterinarios de la clínica Vida Animal que mostraban patrones repetidos de animales con heridas similares. Pero aún así, entrar en ese terreno era delicado, muy delicado. La familia Cuéllar tenía poder, terrenos, influencias, amigos que sabían cómo silenciar expedientes. Pero lo que no tenían era algo que el pueblo sí tenía ahora: unidad. Fue en ese contexto que entró en escena la abogada Catalina Ruiz, una joven litigante de Medellín con fama de ser feroz y justa. La fundación la contactó tras recibir múltiples amenazas anónimas. Necesitaban a alguien que no temiera los apellidos, los uniformes, ni las paredes gruesas de las oficinas de poder. Catalina llegó a Villavicencio con un solo maletín, su portátil y una carpeta gruesa con el nombre del caso: Rocco versus el sistema. Al leerla, Marcela se quebró, no por los datos, que ya conocía, sino por la forma en que estaban organizados. Cada línea, cada hecho, cada nombre, tenía detrás un animal que ya no estaba. Rocco era solo la cara visible, pero había muchos más. La audiencia para formalizar el nuevo proceso fue fijada para el 20 de octubre. El lugar: Juzgado Superior de Villavicencio. Esta vez no solo sería acusado Iván, también estaba llamado a responder su padre, don Reinaldo Cuéllar, como representante legal de la finca. La acusación era doble: encubrimiento sistemático de maltrato animal, ejercicio de prácticas laborales ilegales con menores de edad en actividades de eliminación de animales considerados no productivos. La segunda acusación cayó como una bomba. Nadie lo había dicho antes con tanta claridad, pero ahora era oficial. En la finca Cuéllar se había obligado a niños, hijos de peones, jornaleros, a participar en actos de violencia contra animales. Felipe recordó a Rubén Castaño. Recordó sus palabras: vi a un niño de 10 años llorando mientras enterraba gatos vivos. Cuando llegó el día de la audiencia, el pueblo no durmió. La fila frente al juzgado comenzó a las 5 de la mañana. Había medios nacionales, corresponsales de prensa extranjera, activistas de derechos humanos, incluso representantes de la Defensoría del Pueblo. Algunos portaban carteles, otros camisetas con la imagen de Rocco. Y al frente de todos, sin gritar, sin empujar, con su bastón y una chaqueta prestada, estaba Pedro Ávila,
acompañado por Segundo, su perro rescatado. «Vine porque Rocco también me salvó a mí», dijo a un reportero. Dentro de la sala, Reinaldo Cuéllar se sentó con la espalda recta y el rostro serio. Había aceptado declarar contra toda recomendación legal, tal vez por orgullo, tal vez por remordimiento. Nadie lo sabía con certeza. Catalina, como representante de la acusación, habló con precisión quirúrgica, mostró documentos, citó leyes, presentó los nombres de los menores involucrados, bajo reserva, y expuso cómo la finca había mantenido por años un sistema de castigo animal oculto bajo la palabra corrección. No se trata solo de un perro, se trata de un patrón, de una cultura de desprecio hacia la vida que se perpetuó porque nadie se atrevió a detenerla. Hasta que un niño pequeño se arrodilló frente al sufrimiento y dijo: «Aquí no más». La jueza Montoya escuchó sin pestañear, tomaba nota. Pero todos sabían que esa mujer no necesitaba apuntes para recordar lo esencial. Reinaldo pidió la palabra. Su voz no fue la del patrón seguro de sí mismo que todos conocían. Fue la de un hombre viejo, agotado, que hablaba más con los ojos que con la lengua. «No voy a justificar lo que se hizo en esa finca, mucho menos lo que hizo mi hijo. Pero quiero decir algo. Yo también fallé. El silencio en la sala fue total. Fallé cuando permití que otros decidieran por mí. Fallé cuando convertí mi tierra en una fábrica y no en un hogar. Y fallé, sobre todo, por no mirar a tiempo el daño que estábamos haciendo». Catalina lo miraba con atención, no con odio, sino con algo que se parecía al respeto que se da cuando alguien deja caer la máscara. Reinaldo concluyó: «Mi hijo está donde tiene que estar. Y si yo debo pagar con tierras, con dinero o con nombre, que así sea. Pero no me pongan al lado de él. Yo no abandoné a Rocco, yo lo ignoré. Y esa indiferencia me va a acompañar hasta que me muera». La jueza pidió receso. Una hora después, volvió con la resolución. «Se abre investigación formal contra la finca Cuéllar por prácticas ilegales en el trato de animales y menores de edad. El predio quedará intervenido y todos los responsables directos o indirectos serán procesados conforme a la ley». Los aplausos no estaban permitidos, pero cuando la jueza se levantó, la gente no pudo contenerse. Afuera, los vítores se escuchaban como un rugido colectivo. En el patio del refugio, esa misma noche, Tomás dibujaba con tiza sobre el suelo de cemento. Hacía un círculo, luego un perro con orejas grandes, después un árbol, y al final un niño al lado de todo eso. Elena lo observaba desde la cocina. Sonreía, pero no con ligereza, con esa sonrisa que se mezcla con lágrimas que no se terminan de soltar. «¿Qué dibujas, mi amor?». Tomás no respondió de inmediato. Luego dijo: «El lugar donde Rocco ya no tiene miedo», y siguió dibujando. Mientras tanto, Felipe, en su habitación del hostal, escribía su próximo artículo. El último del caso lo tituló «Rocco venció» y lo cerró con una sola frase: «Porque la justicia no siempre llega a tiempo, pero cuando llega, cambia todo lo que toca». La noticia de la apertura de la nueva investigación contra la finca Cuéllar sacudió a Villavicencio como un trueno. El anuncio de la jueza Montoya marcó un antes y un después. Pero lo que nadie sabía aún era que lo más contundente del caso no había salido a la luz. El equipo jurídico de Catalina Ruiz seguía revisando archivos, declaraciones, registros y dispositivos recolectados durante las diligencias. Entre ellos, una caja con objetos incautados a Iván Cuéllar en su captura, libretas personales, una laptop vieja, una cámara de seguridad portátil con la carcasa agrietada y una tarjeta SD suelta, sin etiqueta. Durante días, la memoria de esa tarjeta fue ignorada. Estaba dañada, no respondía en los equipos comunes, pero Esteban Barreto, técnico en informática forense que colaboraba con la Fiscalía, decidió insistir. Instaló un software de recuperación de datos,
ejecutó protocolos antiguos, limpió con cuidado los contactos de la tarjeta. Finalmente, el sistema respondió, y entonces Esteban vio algo que lo dejó en silencio durante varios minutos. Era un video de 7 minutos. Fecha, 3 meses antes del abandono de Rocco. Lugar, galpón trasero de la finca Cuéllar. Cámara ubicada en un ángulo alto, entre vigas de madera. En el centro del encuadre, Iván Cuéllar. A un lado, 2 peones. Y en el suelo, una perra pastor alemán amarrada, jadeando, evidentemente herida. El sonido era claro. «Ya estoy mamado de este tipo de animales, ¿no entienden?», decía Iván con tono burlón. Uno de los peones, nervioso, preguntó si la iban a llevar al veterinario. Iván respondió sin mirarlo. «¿Para qué? Esto se soluciona fácil. ¿La ves? Igual que el otro, igual que ese tal Rocco. Si no sirve, se va. Aquí no mantenemos mascotas, mantenemos soldados, ¿me entendieron?». Entonces se oyó un golpe seco. La cámara se movió levemente. Luego oscuridad. Cuando Esteban mostró el video a Catalina Ruiz, ella pidió que se cerrara la puerta. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo: «Esto cambia todo. Esto es la columna vertebral del caso». Lo presentaron ante la jueza Montoya como prueba clave. No solo confirmaba el patrón de violencia, sino que vinculaba directamente a Iván Cuéllar con actos repetidos de maltrato, desprecio y encubrimiento. Además, nombraba a Rocco de forma explícita. La jueza solicitó una audiencia extraordinaria para incluir el nuevo material en el expediente y darlo a conocer a las partes implicadas. Fue una sesión cerrada, sin medios, pero la información, inevitablemente, se filtró. Esa noche, la noticia se regó como pólvora. Video prueba maltrato sistemático en finca Cuéllar. Iván menciona a Rocco y el pueblo se quebró. Marcela, al ver el video, no habló. Solo se fue al baño. Se miró al espejo por largos segundos y luego se enjuagó el rostro. Era veterinaria. Había visto de todo, pero eso era diferente. Era personal. Felipe Tobón, al enterarse, escribió una columna más directa que nunca. La tituló 7 minutos de verdad, y en ella decía: «No necesitamos más evidencia, no más trámites, no más silencio. Es hora de reconocer que el maltrato animal no es una anécdota, es una forma de violencia que refleja lo peor del alma humana». Iván Cuéllar no solo mató perros, mató el sentido de lo justo, pero Rocco lo expuso. En Ail, Elena Morales se enteró por Valentina. Estaban en el refugio, alimentando a los perros. Tomás estaba cerca, jugando con Nube, uno de los nuevos cachorros. Elena escuchó en silencio. No preguntó nada, solo pidió ver el video. Valentina le advirtió que era duro. Aún así, Elena insistió. Cuando terminó, guardó el celular y miró a su hijo. Tomás acariciaba a Nube detrás de las orejas. «Él nunca va a ser malo, ¿cierto, mamá?», preguntó, sin saber que algo grave acababa de mostrarse a centímetros de él. Elena sintió un nudo en el pecho. «No, hijo», respondió, «porque ahora tiene a alguien que lo quiere». El día siguiente, cientos de personas se congregaron en la plaza central para exigir que el caso se elevara a nivel nacional. La voz de Villavicencio ya no era solo una. Era un grito colectivo que pedía cambios estructurales, leyes más fuertes, fiscalización real, educación sobre bienestar animal desde la infancia. En medio de los carteles y pancartas se repetía una imagen, la silueta de Rocco con la frase: «7 minutos que nos abrieron los ojos». La jueza Montoya dictaminó que la finca El Paraíso del Sol quedaría bajo administración del Estado, al menos hasta que concluyera todo el proceso. Los animales que quedaban allí serían reubicados en refugios temporales. Los trabajadores serían entrevistados por fiscales. Los contratos serían revisados. Y Reinaldo Cuéllar, ese hombre que había permanecido entre la rigidez del poder y las sombras del remordimiento, fue llamado una vez más a declarar, esta vez no como testigo, sino como responsable civil.
Durante su audiencia, Reinaldo no negó los hechos. Tampoco intentó justificarlos. Dijo lo siguiente: «Nunca quise ver lo que estaba pasando en mis tierras, porque si lo veía, tendría que hacer algo. Y yo estaba cansado de pelear, cansado de perder. Así que dejé que otros hicieran daño, y eso me convierte en cómplice». La jueza escuchó, no interrumpió, y al final, con voz grave, respondió: «A veces no se trata de lo que uno hace, sino de lo que permite. Y usted, don Reinaldo, permitió demasiado». Catalina Ruiz, al salir del juzgado, fue abordada por periodistas. «¿Cree que con este video finalmente habrá justicia?». Ella respondió sin dudar: «No sé si llamarlo justicia, pero lo que sí sé es que esta vez no se olvidará». Esa noche en el refugio se organizó una vigilia espontánea. Velas encendidas, mantas en el suelo, un proyector iluminando la pared con la imagen de Rocco mirando al horizonte. Tomás, con una linterna en la mano, repartía piedritas pintadas. Cada una tenía una letra. Cada una formaba una palabra: memoria, porque aunque ya no ladraba, Rocco seguía hablando. A veces una historia no termina con un final. A veces comienza cuando deja de doler. Después del juicio, después de la intervención del Estado en la finca Cuéllar, después de la confesión pública de Reinaldo y la difusión del video que estremeció al país, el pueblo de Villavicencio ya no era el mismo. No porque se hubieran olvidado de Rocco, sino porque ya no podían mirar el mundo igual. Y eso, aunque nadie lo dijo en voz alta, era un milagro en sí mismo. El refugio de Tomás, que había empezado con una cuerda y un puñado de mantas, ahora era un pequeño santuario. La estructura crecía cada semana. Techos más altos, un nuevo cerco, espacio para voluntarios, un área de recuperación postoperatoria y un rincón especial decorado con piedras pintadas, donde cada piedra tenía un nombre: Luna, Chispa, Tigre, Esperanza y Rocco. Aquel lugar, que alguna vez fue barro y urgencia, se había convertido en un símbolo de lo que un niño y un perro podían inspirar. Pero lo más impresionante no estaba en el cemento ni en los techos nuevos, estaba en la forma en que el pueblo había aprendido a escuchar. Ahora, cuando un perro lloraba en la calle, no pasaba desapercibido. Cuando un gato se refugiaba bajo un carro, alguien lo sacaba y lo llevaba al refugio. Cuando una familia ya no podía cuidar a su mascota, preguntaban primero si alguien más podía adoptarla. Y lo más sorprendente, los niños sabían qué hacer antes que los adultos. La profesora Diana Londoño, directora de la escuela primaria, abrió un programa de guardianes escolares. Cada estudiante, una vez por semana, dedicaba una hora a tareas comunitarias relacionadas con el refugio. Los llamaban los oídos de Rocco. Sebastián, que antes apenas hablaba en clase, se convirtió en el líder del grupo. Llevaba una libreta donde anotaba cada caso: gato atrapado en alcantarilla, rescatado por Juan; perro con herida en la oreja, traído por Lili; pájaro con ala rota, se recupera en caja con hojas. Diana colocó un cartel gigante en la entrada de la escuela con el resumen de la semana. Al lado, cada viernes ponían una foto nueva de algún animal adoptado. Pero no todos eran niños. Don Germán Londoño, el viejo camionero que ayudó a llevar a Rocco a la clínica aquel primer día, dejó su carrito de frutas para construir casas de madera reciclada para los perros. Las llamaba suites caninas. Les ponía nombre, las pintaba con colores vivos, y cada vez que entregaba una decía lo mismo: esto es para que ningún animal duerma solo otra vez. En el mercado central, los comerciantes crearon un punto de acopio para donaciones. En vez de solo vender, ahora también recogían arroz, medicamentos, cobijas, collares, juguetes usados. Y cada sábado, Tomás iba con su mamá a revisar la caja. Nunca se llevaba todo, solo lo necesario. Siempre dejaba algo para el que venga después, decía. Elena ya no se sorprendía. Aprendió a aceptar que su hijo veía el mundo con otra sensibilidad. Lo acompañaba, lo cuidaba, pero no interfería.
Sabía que esa misión no era suya, era de él. Un día llegó al refugio una mujer elegante, con acento extranjero. Se llamaba Marianne Leroux y trabajaba para una fundación francesa que promovía la conexión entre infancia y naturaleza. Había leído sobre Tomás en un reportaje internacional y viajó hasta Villavicencio solo para conocerlo. No pidió entrevistas, no trajo cámaras, solo una pregunta: ¿cómo puede un niño tan pequeño cambiar tanto? Elena no supo qué responder. Pero cuando Marianne vio a Tomás, agachado entre 3 perros callejeros, curando con gasa la herida de uno de ellos, supo que no necesitaba una explicación. Marianne se quedó una semana, tomó notas, habló con Felipe, con Marcela, con Catalina, con los vecinos. Al final, anunció que la fundación financiaría la creación de una escuela alternativa dentro del mismo refugio, donde los niños pudieran aprender no solo materias escolares, sino también valores, empatía, ecología y protección de la vida. La idea fue recibida con emoción, pero también con asombro. Una escuela en un refugio. Pero en Villavicencio ya nadie dudaba de lo que parecía imposible. La inauguración fue sencilla. No hubo políticos, solo comunidad. El aula era una casa de madera con piso de tierra firme, ventanas abiertas y un mural pintado por los propios niños. Una fila de animales caminando hacia un sol. Al frente, la frase: «Aquí aprendemos con quienes no hablan, pero enseñan». Tomás fue el primero en entrar. Se sentó en una colchoneta. A su lado, Nube, su perro más fiel. La profesora comenzó la clase con una pregunta: ¿qué creen ustedes que sienten los animales? Tomás levantó la mano. Sienten todo, solo que no lo gritan. Y así comenzó la primera lección. Mientras tanto, en el país se replicaban los ecos de esta historia. Refugios nuevos, leyes en revisión, campañas de concientización en marcha. Pero en Villavicencio nadie se sentía protagonista. Nadie se atribuía la revolución. Porque todos sabían que el héroe verdadero se había ido en silencio, y sin embargo seguía allí, en cada cartel pintado, en cada piedra bajo la placa de entrada, en cada niño que recogía a un animal sin preguntar si era suyo, en cada adulto que ahora caminaba más lento, solo por si acaso alguien lo necesitaba. Rocco ya no estaba, pero nadie lo había olvidado. Felipe, que había dejado de escribir por unas semanas, sintió la necesidad de regresar. Se sentó una tarde bajo un árbol en la plaza, abrió su libreta y comenzó una nueva crónica. Pero esta vez no hablaba del pasado. La tituló «El pueblo que aprendió a escuchar». Y en la primera línea escribió: «No fue el juicio, no fue el video, no fue la sentencia. Fue un niño que no sabía hablar bien pero entendía todo, y fue un perro que, aún moribundo, le movió la cola». Felipe no necesitó más. Cerró la libreta, levantó la mirada y vio a Tomás a lo lejos, corriendo entre perros, con una capa de tela roja amarrada al cuello. «Ahí va», murmuró, «el niño que arrastró un gigante y lo convirtió en historia». Aquel amanecer fue distinto en Villavicencio. El cielo tenía una luz suave, como si el sol se hubiese despertado con delicadeza, sin apuro. El aire olía a tierra mojada y a algo más difícil de explicar, algo parecido a la calma o a la gratitud. Tomás se había levantado más temprano que de costumbre. Se puso su camisa blanca, los zapatos que apenas le quedaban grandes y una bufanda tejida que Elena le había hecho con retazos de ropa vieja. La enrolló con torpeza. No dijo nada, solo salió al patio, saludó a los perros y se sentó frente al árbol de hojas anchas que daba sombra a la entrada del refugio. Elena lo observaba desde la ventana de la cocina. Ya no se preocupaba por esos silencios. Había aprendido que su hijo pensaba en voz baja y que sus pausas decían mucho más que cualquier frase larga. «Hoy es el día, ¿verdad?», le preguntó mientras le entregaba un vaso con avena caliente. Tomás asintió. «Hoy lo vamos a llevar al lugar que soñaba,
Desde hacía semanas, los niños del pueblo, liderados por Milena, Sebastián y otros pequeños que se turnaban para mantener vivo el refugio, preparaban algo especial: la caminata al árbol del silencio. Ese era el nombre que Tomás le había dado al sitio exacto del bosque donde encontró a Rocco. Ese lugar, que antes había sido escenario de abandono, ahora sería transformado en un santuario de memoria y amor. Sin placas lujosas, sin mármol ni estatuas, solo tierra, flores, piedras pintadas y una cruz de madera simple con el nombre de Rocco tallado con cuchillo. A las 9 de la mañana comenzaron a llegar. Primero los niños, luego sus padres, luego los voluntarios del refugio, los periodistas que habían seguido la historia desde el inicio, los veterinarios de la clínica Vida Animal y finalmente Felipe Tobón, con su libreta en la mano y los ojos brillosos. Había quienes traían perros con pañuelos rojos en el cuello, otros gatos en transportadoras, algunos dibujos hechos a mano, cartas dirigidas al cielo. Y todos, sin excepción, traían respeto. La caminata partió en silencio, no por tristeza, sino por algo más solemne. A cada paso se sumaba alguien más: un campesino con su burro, una abuela en silla de ruedas, una mujer que había viajado desde Pasto solo para estar ahí. Decía que su hijo, tras conocer la historia, había dejado de maltratar a los animales. El camino no era fácil, no había senderos definidos, pero nadie se quejaba, nadie se detenía, porque todos sabían a dónde iban. Cuando llegaron al claro del bosque, Tomás fue el primero en acercarse. Tenía en las manos una caja pequeña envuelta en tela. Dentro guardaba la correa original de Rocco, la misma que habían encontrado cerca del árbol, una foto que le había dibujado, una flor seca y una piedra pintada con una huella dorada. Se arrodilló frente al tronco y comenzó a cavar con sus propias manos. Nadie lo ayudó, nadie lo interrumpió. Cuando el hoyo estuvo listo, depositó la caja. Luego, Milena colocó la cruz de madera sobre la tierra removida. Sebastián puso flores alrededor, y un grupo de niños del colegio leyó en voz alta cartas dirigidas a Rocco. Gracias por enseñarnos a cuidar antes de juzgar. Perdón por los humanos que te fallaron. Nosotros vamos a seguir lo que tú empezaste. Elena no pudo contener las lágrimas. No era solo emoción, era una mezcla de alivio, de orgullo, de una tristeza antigua que por fin encontraba descanso. Se acercó a su hijo y le acarició el cabello. ¿Estás bien? Tomás la miró, sonrió. Sí, ahora él ya tiene casa. Felipe, de pie a unos metros, tomaba notas sin parar, pero luego cerró su libreta y se permitió llorar en silencio. Había seguido historias duras, denuncias, investigaciones de corrupción, pero nada lo había tocado como esto. Nunca pensé que un perro y un niño pudieran enseñarnos tanto, le dijo a Marcela, que estaba a su lado. La veterinaria asintió. No era solo un perro, era lo que nos hacía falta. Al final de la ceremonia se soltaron globos blancos, no por cliché, sino porque era lo que Tomás quería. Dijo que así Rocco podría verlos desde donde estuviera. Y antes de que la gente comenzara a regresar, un niño pequeño que nadie conocía se acercó al árbol. Llevaba en la mano una pulsera de colores y una mirada seria. Yo también tuve un perrito, dijo, pero no lo salvé. Tomás se arrodilló frente a él. Le entregó otra piedra con una huella. Este es para que te cuide. A veces vuelven de otra forma. El niño sonrió y abrazó la piedra como si fuera un tesoro. Esa tarde, mientras todos volvían al pueblo, un silencio sereno cubría el bosque. No era vacío, era un silencio lleno de cosas que no necesitaban decirse. El árbol del silencio había sido transformado. Ya no era el lugar del abandono, ahora era el sitio donde los gigantes descansan. De regreso en el refugio, Tomás se sentó frente al mural con la silueta de Rocco. Nube se recostó a su lado. Elena le trajo una taza de leche tibia, y mientras el sol comenzaba a esconderse, el niño tomó su libreta y dibujó algo nuevo: un corazón.
Dentro, un perro. Al lado, un niño. Y abajo, escribió con letras torcidas pero firmes: nunca más solos. Porque esa fue, desde el principio, la promesa que Rocco había sembrado sin saberlo. Y ahora, por fin, estaba cumplida. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia te tocó. Tal vez fue el ladrido silencioso de un perro que nadie quiso escuchar. Tal vez fue la fuerza de un niño pequeño arrastrando esperanza por el barro. O quizá fue ese momento en que el pueblo entero, después de años de mirar hacia otro lado, finalmente abrió los ojos. Hoy cerramos una historia que no comenzó con un héroe, sino con una traición. Una historia que arrancó con un acto cruel. Un perro abandonado en medio de la selva, amarrado a un árbol, sin comida ni agua, dejado para morir como si su vida no valiera nada. Y sin embargo, ahí, en ese rincón olvidado del mundo, apareció un milagro. Tomás Morales, un niño de apenas 2 años, guiado solo por su instinto, encontró a Rocco y decidió que él no iba a morir solo. Ese gesto, pequeño, sin palabras, sin explicaciones, fue la chispa. Lo que siguió fue un incendio de conciencia. Vimos cómo una veterinaria se quedó hasta la madrugada intentando salvar a un perro que ya tenía el cuerpo vencido, pero el corazón firme. Vimos a un pueblo entero caminar hacia la justicia, no con pancartas, sino con acciones concretas. Vimos a los culpables, sí, con nombres y apellidos, enfrentarse a la verdad y al peso de sus decisiones. Pero lo más profundo fue lo que no se grabó en cámaras: los silencios compartidos, las lágrimas sin escándalo, las manos que por primera vez se tendieron no para castigar, sino para curar. Rocco no era solo un perro, era una memoria, un espejo, un recordatorio de lo que somos capaces de hacer o de permitir cuando olvidamos que toda vida importa. Y fue también un faro, porque gracias a él nacieron cosas que antes parecían imposibles. Un refugio en manos de niños que no pedían permiso para amar. Una comunidad que decidió que ya no podía volver a ser indiferente. Una escuela que enseña a cuidar antes que competir. Y un país que poco a poco empieza a reconocer que la empatía también es una forma de justicia. Hoy, después de 14 capítulos intensos, conmovedores, honestos y reales, te queremos decir esto. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tomarte el tiempo. Gracias por no apurar el dolor ni la ternura. Gracias por escuchar hasta el final, porque esta historia no fue escrita para entretener, fue contada para despertar. Y si despertaste con nosotros, entonces tenemos algo muy importante que pedirte. No dejes que esto se quede en un video. Esta historia necesita seguir viva. En los comentarios, en las conversaciones, en tu barrio, en tu escuela, en tu casa, porque si tú no hablas de esto, si tú no lo compartes, si tú no lo cuentas, nadie lo hará. Queremos pedirte que te suscribas a nuestro canal Cuentos Peludos, porque historias como esta no nacen todos los días, y porque detrás de cada palabra, de cada escena, de cada segundo de este video, hay horas y días de trabajo silencioso, investigación, escritura, edición, revisión. Este canal no tiene grandes patrocinadores, no hay empresas detrás, solo hay personas como tú que creen en el poder de una historia bien contada para cambiar corazones. Y sí, necesitamos tu ayuda, no solo con tu me gusta, que es importantísimo, no solo con tu comentario que lo leemos uno por uno, sino también, si puedes y si lo sientes, con un pequeño aporte en el botón de gracias que está aquí debajo. Cada donación, por mínima que sea, nos ayuda a seguir, a contar una historia más, a viajar a otro pueblo, a entrevistar a otra persona, a rescatar otra verdad que aún no ha sido escuchada. Tu apoyo no va a un algoritmo, va directo a nuestras manos, a las de quienes filmamos, editamos, escribimos, traducimos, narramos,
a las de quienes cada día decidimos no rendirnos, porque creemos, de verdad, que contar estas historias vale la pena. Y si tú también lo crees, entonces no te vayas sin dejarnos tu comentario. Cuéntanos qué te tocó más. Cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Cuéntanos si alguna vez tuviste un roco en tu vida. Cuéntanos qué sentiste, pero sobre todo, cuéntanos tu sueño. Sí, tu sueño, ese que te mueve, porque nosotros acabamos de cumplir uno, dar voz a quienes no la tienen. Y ahora queremos leer el tuyo. Queremos que este canal también sea un espacio para eso, para soñar juntos, para construir comunidad, para que cuando vuelvas a ver otro de nuestros videos, no sientas que estás viendo contenido, sientas que estás en casa. Así que si algo de lo que viste aquí te conmovió, suscríbete, comparte este video, explora nuestros otros cuentos y comenta. Comenta mucho. Necesitamos cientos de comentarios, miles, si es posible, porque eso ayuda al algoritmo, porque eso nos da fuerza y porque eso nos dice que tú estás ahí, del otro lado, con el corazón latiendo igual que el nuestro. Y si puedes colaborar con el botón de gracias, estarás haciendo mucho más que una donación. Estarás empujando esta misión. Estarás regalando más historias como esta. Estarás salvando quizá al próximo roco antes de que sea demasiado tarde. Este fue el cuento más largo que hemos contado hasta ahora, y quizás el más importante, porque Rocco ya no está, pero lo que provocó, eso no se va a apagar jamás. Hasta el próximo cuento, hasta el próximo corazón tocado, hasta la próxima verdad que nos transforme. Gracias por formar parte de Cuentos Peludos. Te esperamos en los comentarios.